Amigos, buenas tardes. Ante todo, como siempre digo, gracias a Dios y gracias a ustedes por la confianza en mí, por seguirme en este canal, de esta pequeña plataforma, haciendo los análisis, como siempre digo, desde mi perspectiva, de lo que yo viví en Cuba y los análisis que hago referente a nuestra patria, a la Cuba socialista. Estas declaraciones de la señora Betsy Rodríguez, vamos a hablar, la ministra de Comercio Interior de Cuba. Pero yo quiero, antes de tocar el tema, que las redes sociales un poco se han encendido con la llegada del señor Edmundo García, nuevamente de Miami. Edmundo García, un presentador de televisión de la ciudad de Miami, que ha tenido muchos tropiezos en su vida, ha sido su vida un poco traumática, y el señor tuvo un programa de radio, La Tarde se Mueve, donde este programa de radio en Miami, él se dedicaba a atacar al exilio y defender al régimen de La Habana. Sucede que hace como 2 o 3 años, el señor Edmundo García regresa hacia Cuba repatriado, porque ahora hay una onda que mucha gente se va para Cuba a repatriarse. Y el señor se repatrió, pero con la sorpresa que el señor, allá en Cuba, cuando se le acaba su dinero, vivió la realidad que vive la mayoría de los cubanos, de la pobreza, la realidad de la oscuridad de un ser humano. Y ahí el señor vivía ahí en La Habana Vieja, en un cuartucho rentado, según parecía un mendigo, se fue deteriorando su salud, su diabetes fue aumentando, el estado de diabetes. Todo esto yo lo tengo información de Cuba, el mundo. Sí la tengo. Parecías ahí en La Habana Vieja un mendigo. Te ayudaban algunas personas de aquí de Miami, porque recuerden que el programa de radio en Miami era patrocinado por las agencias de viajes de Cuba, las agencias de viajes de Cuba radicadas en Miami, y también por la empresa Cirgo en tiempos de Chávez. Él agarró mucho dinero, el señor Edmundo García, pero se dedicó a malgastarlo en Cuba y vivió esa realidad, la realidad de 11 millones de cubanos. Le cerraron las puertas en la televisión cubana. Él pensaba que podía agarrar un programa de la televisión cubana. Oiga, estamos hablando, señores, del defensor número 1 del régimen cubano en los micrófonos de Miami, Edmundo García. Regresa deteriorado y ahora quiere hacer un programa en YouTube para defender al régimen y volver nuevamente a atacar al exilio. Pero hay que darle la bienvenida a Edmundo García, porque el mundo representa el fracaso y la agonía de un régimen fracasado completamente, de un régimen anacrónico completamente. El mundo, el que se fue y el que vino, es la Cuba. ¿Cómo tú puedes irte a Cuba de una manera y regresar de esa Cuba, haber vivido 2 años o 3 años, regresar Edmundo García hecho un trapajo? Es increíble lo que hace el sistema. Y yo le dije, Edmundo, bienvenido, porque tú representas el fracaso de ese sistema. Porque ahora tú vas a venir de Cuba nuevamente, más deteriorado, más acabado, a defender ¿qué? A un régimen que te sortó bien mal. Pareces un loco, amigo mío. Pero bienvenido al exilio. Welcome to Miami, Edmundo García. Edmundo, tú representas eso de lo que habló la ministra de Comercio Interior de Cuba. Esta señora Betsy Velázquez, que se para ante la prensa y dice que en Cuba va a faltar o va a escasear los productos de aseo personal hasta abril. Y es un escándalo. Pero yo pregunto, ¿cuál es el escándalo, amigo? Si esto no es nuevo en Cuba. En Cuba, bueno sería o raro sería que hubiesen todos los productos en las tiendas abarrotados, pero abarrotados para acceso al cubano de a pie. Eso sí sería, wow, anormal en Cuba. Pero que escaseen los productos en Cuba de primera necesidad, del aseo personal, en un hogar cubano, es normal. Desde que yo tengo uso de razón, eso es normal. Yo siempre he dicho que Cuba es como un déjà vu. Y esta ministra, que tuvo que rectificar porque parece que de arriba del verdadero poder, porque los ministros en Cuba, déjenme decirle algo, los ministros en Cuba no tienen ningún tipo de autonomía, señora. Usted no ha revisado o usted no ha estudiado a todos los ministros de Comercio Interior que han pasado por ahí, señora. Vaya, busque, investigue. Bárbara Castillo, que creo que fue la que fue directora del periódico Granma, que fue amante del señor Machado Ventura por mucho tiempo. No me acuerdo bien su nombre. Ella fue la ministra de Comercio Interior con tremendo poder, pegado a la cúpula del poder, pegado ahí a Machado Ventura.
con sus amoríos con Machado Ventura y la quitaron. A usted también la van a quitar. Y tuvo que rectificar, creo que hasta marzo, porque tienen que hacer todo lo posible y lo imposible porque aparezcan los productos de aseo de primera necesidad para el pueblo cubano. Esto no es nuevo, señores. En Cuba escasea todo. Y le voy a decir algo, ministra, usted no es la responsable, porque usted, ante la cúpula gobernante, usted va a ser la responsable y la van a quitar. Dese cuenta que la van a quitar, ministra. Su puesto va a durar poco ahí, como han durado todos los ministros en Cuba. Porque no es el ministro, no es usted, ministra. Es el sistema que usted representa. El sistema anacrónico que no quiere llevar el desarrollo al país, que ha sometido a la economía cubana a un capricho, señora. A ese capricho de un hombre que ha llevado al país, que se murió y le dejó al hermano la herencia, que el hermano es parte de ese gobierno, le ha dejado dejaron un desastre. Son 61 años, ministra. 61 años de carencias económicas, ministra. Usted representa eso, ministra. Representa el fracaso de un régimen completamente absurdo, completamente. Ahora, yo en el reparto Martí, en el distrito José Martí, en Santiago de Cuba, sucedió algo debido a esa política que ustedes han llevado durante 61 años, señora. Cómo el pueblo ahí, ante la detención de un miembro de ahí de esa comunidad en Santiago de Cuba, en el distrito José Martí, el pueblo quiso impedir que la policía se lo llevara y el pueblo salió a la calle y por primera vez yo veo que el pueblo le tira piedra y se enfrenta a la policía. ¿Saben qué pasa? Que ustedes no han calculado bien hasta dónde está el deterioro de la sociedad y ustedes no han calculado cómo está la olla de presión en una ebullición lista para en cualquier momento explotar. Yo siempre, desde el 2006, 2007 o el 2008, en el 2008, en una conferencia con Bacardí, yo planteé que el problema de Cuba, la sublevación contra el régimen cubano, va a venir de los negros cubanos. ¿Y por qué? Porque si tú ves, ustedes ven lo que sucedió ahí en José Martí, en el distrito José Martí de Santiago de Cuba, cuando tú ves la mayoría de la población que está atacando a la policía, son negros en Santiago de Cuba. ¿Y por qué? Porque los negros cubanos, y principalmente en el oriente del país, han sido los más olvidados por esta revolución. Estos negros que pensaron que con la revolución iban a llegar los derechos del negro cubano. Pues no fue así. Es más, las necesidades del negro cubano fueron aumentando más a partir de 1959, con la política económica de Fidel Castro y su cúpula gobernante, su sistema socialista. Entonces, estos negros cubanos están cansados. Y va a llegar el momento que esa chispa va a empezar, que yo siempre lo he dicho también, y lo he dicho en los programas de Ocaraza, lo decía en Miami, lo pueden buscar, o con María Elvira. Va a empezar por el oriente de Cuba, por los negros cubanos del oriente de Cuba, esos nietos de Quintín Bandera, de los Antonio Maceo, de esos hombres y mujeres y las Marianas Granjales, de esos hombres y mujeres que están en el oriente de Cuba, que han sido los más olvidados por esta revolución. Viven en los repartos más insalubres y más pobres del país, los negros cubanos. Pues los negros cubanos se sublevaron en Santiago de Cuba y dieron una llamada de atención al régimen cubano. El tejido social en Cuba está dañado y está a punto de que esa olla reviente. Porque no es por lo que falta ahora, es por lo que ha faltado durante 61 años. Durante 61 años sin esperanza. 61 años de ver la luz. No, el pueblo no la va a ver nunca mientras esté este desgobierno ahí, que representa lo más oscuro de Cuba. Y como ustedes no han hecho caso y han hecho caso omiso a que el pueblo le está hablando, hace años el pueblo le está hablando y ustedes no han hecho caso. Ya no está el máximo líder de la revolución cubana, Fidel Castro, que podía, o el pueblo tenía
un respeto a ese líder que fue el que inició la revolución cubana. Pero cuando ustedes pensaban que ese líder tenía todo el respeto del pueblo, sucedió el 80, el Mariel. 125.000 cubanos se marcharon de Cuba. 120.000 cubanos, muchos que habían nacido y muchos que estaban creciendo con la revolución. Pero lo más loco del castrismo, que no escuchó tanto a su pueblo, que en el 1994 vino una ola de balsero, donde más de 90.000 cubanos se marcharon de Cuba. Y ahí sí, la mayoría que se marcharon fueron personas nacidas con la revolución cubana. Y ustedes todavía no han hecho caso. Pero después, en la era del 2000, vino la crisis en Centroamérica, con los cubanos varados en Costa Rica, más de 5.000 cubanos. Pero ahora mismo, si vamos a la embajada de Cuba, en La Habana, de países capitalistas, miles de gente queriéndose marchar de Cuba, porque ustedes no han sabido escuchar al pueblo cubano. Esta cosa que ustedes han sido los multiplicadores de la pobreza en Cuba. Y esa multiplicación, el castrismo la ha querido llevar al continente latinoamericano. Porque Latinoamérica, con estos populistas, lo único que han hecho es multiplicar a los pobres. Multiplicarlos. Y yo entiendo. ¿Saben qué sucede? Que el poder de los Castro es invidiable. Entonces muchos de estos políticos nefastos que llegan al poder como Chávez, como el que está ahora Maduro, que es un satélite de La Habana, empobrecen más los países. Y América Latina tiene ese problema, que es el común denominador, la multiplicación de la pobreza de los seres humanos, la multiplicación de la desesperanza de millones de seres humanos en todo este continente. Y La Habana, Cuba, y los Castro con ese poder han querido exportar ese modelo, y muchos locos lo quieren comprar, como lo compró Chávez, como lo quería comprar, como lo compró Cristina Fernández de Kirchner, como lo compró Correa, Evo Morales, como lo quiere comprar el señor López Obrador en México. Un sistema fracasado totalmente. Hay que ver un vistazo a La Habana. ¿Cómo está La Habana? ¿Cómo está Cuba hoy después de 61 años de revolución? Tienen que buscar ustedes y mirar eso. Porque nos hace falta a los latinoamericanos es mirar hacia adelante. Señor, le voy a decir un dato. Le voy a decir un dato. Y perdón si me estoy extendiendo, me extiendo un poco. Le voy a decir un dato. Cuba recibió, la dictadura cubana recibió en tiempos de la Unión Soviética y el campo socialista a través del CAME, del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, más de 160.000 millones de dólares. Es 160 billones de dólares. Billones de dólares. ¿Qué hizo Castro con esa cantidad de dinero que no desarrolló el país? Que tenía preferencia a la hora de hacer negocio con la Unión Soviética y el campo socialista. Que no pudo terminar una autopista en Cuba, que la autopista mal hecha en Cuba llega hasta las villas. ¿Qué sucedió con todo ese dinero? ¿Qué sucedió? Que Castro empezó a minar el continente latinoamericano y África. Empezó a hacer guerra subversiva y a patrocinar a grupos revolucionarios izquierdistas en el continente latinoamericano. Se embarcó en las guerras de Angola, en África, enlutando a miles de hogares cubanos. Eso fue lo único que fue a hacer Castro. Y se llevó el dinero, lo despilfarró. El que le tocaba al pueblo, porque el que le tocaba a él y a su familia, ese sí no lo tocó. Y después tuvo que cambiar. Y quería cambiar. ¿Cambiar qué, Castro? Los Castro han sido los causantes de hoy, de la desgracia, no solamente de Cuba, de la desgracia del pueblo de Venezuela. De lo que va a suceder en México con el señor López Obrador a la cabeza. Donde te encuentra un político que está tomando medidas económicas completamente erradas, donde no crece la economía mexicana y quiere imitar
al castrismo, esa escuela fracasada del castrismo y del socialismo del siglo XXI, que hoy nadie les quiere, nadie les cree. No les cree el pueblo. Hoy se marchan la gente de Venezuela, profesionales que podían haber hecho al país más grande, se marchan igual que en Cuba. Y empieza una ideología fracasada de dividir al pueblo entre buenos y malos. Eso es lo único que ha hecho Castro, el castrismo en el continente. Y ahí se fue a embarcar a la guerra de África, como dije, donde murieron millones de personas, donde murieron miles de personas y miles de cubanos. ¿Y qué fue esa guerra de África? Donde hoy el gobierno angolano, ese que ayudaron tanto ellos, la mayoría son multimillonarios, el José Eduardo dos Santos. Desde 1976, presidente, 78, presidente del 80, presidente de Angola, millonario, corrupto, corrompió casi todo el país. Y así está corrompida la sociedad cubana, está corrompida la cúpula gobernante cubana. Como se han corrompido todos los ministros en Cuba, todos los generales en Cuba. Señora ministra de Comercio Interior, digan la verdad al pueblo cubano. Que ustedes no tienen dinero para resolver el problema del país. Que ustedes no tienen dinero para resolver el problema de Cuba. Y les voy a decir algo urgente, cúpula gobernante cubana. Escuchen a su pueblo. Están a tiempo a que no pase lo mismo que Ceausescu. Están a tiempo. Las condiciones están dadas para una explosión social en Cuba, donde cuando esa chispa prenda, no la para nadie. Y el ejército cubano, la Real Fuerzas Armadas cubanas, se va a poner de parte del pueblo cubano. Porque ese militar que está hoy en las unidades militares de las Fuerzas Armadas tiene la misma necesidad y es parte de ese pueblo. Nunca se olviden de eso. Aunque ustedes quieran obligar a los militares en algún momento a sacar los tanques y disparar contra el pueblo, porque el plan está. El plan está. No nos olvidemos lo que pasó a principio de la revolución en Cárdenas, en el municipio de Cárdenas y en el pueblo del Cano. Por eso que el pueblo del Cano se llama el primer pueblo socialista de Cuba y de América, porque ahí Fidel Castro llevó los tanques ante la sublevación del pueblo del Cano al oeste de La Habana. Busquen la historia, porque defender hoy a la revolución cubana, sin un conocimiento real de la realidad cubana, es que le falta estudiar, le falta leer, le falta educarse realmente qué es la revolución socialista cubana y qué ha sido la revolución socialista cubana durante 61 años, diseminadora del hambre, de la miseria, de la desesperanza de millones de cubanos. Oiga, Dios bendiga a Cuba. Dios los bendiga a ustedes, amigos, por seguirme, por la confianza. Gracias, de verdad, gracias por esta confianza. Vamos a seguir explicándole a ustedes, amigos, la realidad de nuestro pueblo. Y el próximo tema posiblemente sea la corrupción de los ministerios en Cuba y los que han estado al frente de algunas carteras en Cuba de los ministerios cubanos. Porque parece que a la ministra Betsy Velázquez se la ha olvidado, no ha estudiado, no ha buscado la historia de los que la antecedieron a ella en ese puesto. Amigos, gracias y se les quiere mucho. Dios me lo bendiga mucho.